Introducción. Todo hombre y mujer tiene la imperiosa necesidad de encontrarse con Dios. Nosotros, como seres humanos, fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que no solo somos seres físicos y emocionales, sino también espirituales. El problema de muchos es que no hallan la forma de colmar el vacío de su interior, ese espacio que no logran llenar ni los placeres, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el éxito. Allí es donde comienza la búsqueda de muchos que, como tú y yo, en algún momento hemos descubierto que solo Dios puede llenar dicho vacío. No son pocas las veces en que las circunstancias vitales, problemas, crisis, adversidades, falta de paz, etc., nos empujan a una búsqueda más intensa y comprometida de su presencia. En la Argentina se utiliza una frase muy común que describe este hecho de cierta forma. Somos hijos del grupo. ¿Qué intentamos decir con ello? ¿Quién de nosotros no ha tenido que enfrentar en algún momento alguna circunstancia difícil y adversa? Seguramente la respuesta es obvia, ninguno. Pero lamentablemente hasta este momento, muchos no comienzan a reflexionar y a buscar la salida. ¿Será que hay un Dios que puede ayudarme? Es tal el amor de Dios hacia nosotros que puede usar cualquier circunstancia o situación para atraernos hacia Él. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Has intentado buscar la respuesta y no has logrado nada y te va peor? Muchos lo han intentado todo y han caído derrotados frente a sus propias limitaciones, sus propios fracasos, sus imposibles. Algunos se han rendido a las circunstancias y ya no quieren luchar más. Otros sacan fuerzas de la debilidad y lo siguen intentando. Esta es la historia de un hombre llamado Naamán. Su historia la encontramos en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, hombre reconocido, valeroso y sabio, había sabido marcar diferencias, pero era leproso. Como capitán del ejército de Siria, era un hombre muy exitoso. Aún en su casa, sus vecinos y el pueblo que lo rodeaban daban buen testimonio de él. Sus superiores no podían reprocharle nada, antes bien lo halagaban. Sin embargo, pese al reconocimiento, al éxito aparente, este hombre estaba enfermo y necesitado. Nada de aquello había podido impedir que la enfermedad lo atacara y comenzara lentamente a destruirlo. Esta era una triste realidad, pero ignorada por muchos. Muy pocos conocían su problema. Antes bien, Naamán trataba de ocultarlo y evitar que se divulgara. Sin embargo, el avance de la lepra cada vez era más evidente, hasta que ya no pudo esconderla más. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a esta misma situación? Quizá no es la lepra lo que ocultamos, pero puede tener el mismo efecto destructivo que ella. Situaciones que no deseamos que se sepan, pasiones ocultas, debilidades, tentaciones, pensamientos, hábitos que nos avergüenzan. Deseamos que nadie se entere, que no se sepa ni se divulgue, pero lo que nos pasa se hace cada vez y más evidente. Son esas luchas internas secretas las que lentamente nos van desgastando y destruyendo nuestro interior, así como la lepra destruye el cuerpo físico exterior. La Biblia pone la lepra como ejemplo, la compara con el poder destructivo del pecado, aquellas cosas que terminan dañándonos y destruyéndonos. Al principio solo es una pequeña mancha en la piel casi imperceptible, pero pronto comienza a crecer y aumentar más y más. Son esas pequeñeces, una palabra áspera, una mirada de más, un gesto fuera de lugar, una copa de más que no se debió haber tomado, pero de repente comienza a crecer y avanzar. Esa lepra espiritual trata de destruirnos, de dañarnos. ¿Podemos ser libres de esa enfermedad espiritual? ¿Cuántos cristianos hay que quizá en este mismo momento batallan y luchan para que en ciertas áreas secretas de su vida, allí en lo profundo de su corazón, en sus mentes y pensamientos, la lepra no avance? Naamán era leproso, aunque él no quería serlo. Muy pocos conocían la gravedad de su estado. Quizá en un principio era una batalla personal íntima, donde nadie más conocía lo que sucedía. ¿Será esta la situación en la que te encuentres hoy? ¿Hay alguna lucha secreta que libras en este momento? Pese a sus esfuerzos por ocultar lo que le pasaba, muy pronto aquellos que estaban más cerca de él se darían cuenta de que algo raro acontecía.
algo estaba mal. Me imagino el momento en que su esposa se enteró de la noticia. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Qué impotencia! ¡Qué frustración! ¿Cuántos hombres y mujeres han tenido que pasar por la misma experiencia al enterarse de situaciones dolorosas, de personas que están a su lado, a las que aman profundamente? ¡Qué dolor cuando nos enteramos de una infidelidad! ¡Qué dolor cuando descubrimos una traición, una estafa, un abuso! ¿Cuántos han llorado en secreto al ver los efectos destructivos de esa lepra espiritual, que comienza a avanzar y que a su paso destruye la vida de sus seres queridos que tanto aman? Es allí donde en ocasiones, como una reacción instintiva, tratamos de ocultar el problema para evitar que se divulgue y seamos avergonzados. Lo escondemos en lo oculto para que los demás no lo vean. En castellano, utilizamos una palabra muy conocida para referirnos a todas aquellas actividades relacionadas con prácticas espirituales ajenas a Dios, que invocan poderes, hechizos, brujería y hasta abiertamente confiesan el nombre de Satanás como aquel a quien sirven. Esa palabra es ocultismo, que significa también prácticas ocultas. Algunos cristianos creen que lo que hacen o practican en lo oculto no les afectará. Por ello, yo quisiera que nos preguntásemos, ¿quién reina en lo oculto? ¿Es Dios? Y si no es Dios, ¿a merced de quién se expone la persona que oculta su debilidad? ¿Qué reino es el que manifiesta, el de la luz o el de las tinieblas? Ocultar es tapar, es engañar, es fingir, es aparentar algo que no es real. Rápidamente nos daremos cuenta de que de esta forma no podremos resolver la situación. El ocultamiento, las apariencias, la hipocresía, solo conseguirán dilatar el sufrimiento de manera tal que la enfermedad seguirá avanzando hasta que se haga aún más evidente. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Naamán. Sus hijos y sus siervos no tardaron en darse cuenta de que algo pasaba. La noticia comenzó a divulgarse y en poco tiempo sus autoridades y el pueblo que lo rodeaba lo sabían. El hecho de ser general del ejército, su trayectoria y reconocimiento, su buena familia, su posición ante la sociedad, nada de esto podía ayudarle y resguardar su vida, su identidad, de tener que enfrentar la lepra que lentamente avanzaba para destruirlo todo. Un hombre con un enorme potencial que tenía sueños, planes, proyectos. De pronto, perderlo todo y quedar en la nada. ¿No es esa la historia de muchos? ¿Cuántos hay que nunca han podido alcanzar su sueño? ¿Cuánto potencial ha quedado sepultado en tumbas por haber sido destruido por la lepra espiritual, el pecado, la maldad, la enfermedad? Naamán necesitaba un milagro, necesitaba ser limpio de la lepra que los afectaba. ¿Hay cosas en tu vida que te afectan? ¿Necesitas ser limpio? Esto es lo que la Biblia llama santidad. Es apartarnos del pecado para consagrarnos a Dios. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna hemos perdido el concepto de lo que verdaderamente significa la santidad. Para algunos es un concepto de vida inalcanzable. Para otros significa un conjunto de reglas, ritos y tradiciones religiosas, o lo califican de algo anticuado o pasado de moda. La santidad no es un conjunto de reglas, tampoco es una moda, sino un estilo de vida. Necesitas algo más. Cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, muchas de las cosas que hacemos ya no volverán a ser iguales que antes. La asistente de la esposa de Naamán estaba preocupada. Tuvo compasión por este hombre, pues si no lograba ser limpio de su enfermedad, ésta lo consumiría. Humanamente, no se lograría alcanzar una respuesta. Todo esfuerzo era en vano. Necesitaba algo más. Fue entonces cuando la joven sirvienta recordó que había un hombre en Israel a quien Dios usaba poderosamente. Su nombre era Eliseo. Al leer estas palabras, quizá en este mismo instante tú te das cuenta de que necesitas algo más. ¿Dónde está? ¿Dónde buscarlo? Naamán fue en busca de su milagro, creyó en las palabras de aquella jovencita y marchó a buscar a Eliseo. ¿Cuántos cristianos se sienten débiles e indignos y tratan de vencer sus debilidades? ¿Cuántos pastores y líderes se han sentido sucios, indignos ante la presencia de Dios por no poder vencer actitudes carnales, pecados íntimos? ¿Quieres ser libre de esa lepra que te destruye?
Si tu respuesta es afirmativa, entonces ya es hora de que te pongas en marcha y hagas algo. Levántate y no te detengas. Debemos quebrar el orgullo. Quizá uno de los pasos más difíciles para muchos es quebrantar nuestro orgullo, enfrentar nuestras propias debilidades, reconocer nuestros errores. Naamán, como general del ejército, supuso que al encontrarlo a Eliseo, éste oraría por él, reconocería su investidura y autoridad, tendría un trato preferencial hacia el general. ¡Qué desilusión! Cuando ni siquiera fue recibido por Eliseo y apenas un siervo le transmitió un mensaje que para él era humillante. Grande fue su enojo. ¿Cuántas veces nos encontramos hoy con la misma escena? Cuando nuestras expectativas y nuestras pretensiones no son satisfechas, nos enojamos, nos ponemos mal, discutimos, peleamos, juzgamos. Pero era Dios quien estaba tratando con el carácter de este hombre. Para alcanzar el milagro, para ser limpio, primero es necesario doblegar nuestro orgullo. Las muchas referencias que Naamán tenía, incluso las cartas del rey de Siria, no podían impedir que Dios tratara con él. Aquel siervo de Eliseo, llamado Giezi, le transmitió el mensaje de Dios: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? ¿Tengo que ir a bañarme 7 veces? Imagínense por un instante el enojo y la desilusión de este hombre. Su expectativa era otra, y ahora esto. En realidad, lo que debía hacer no era nada difícil, pero lo más difícil era doblegar su orgullo, su propia expectativa de cómo habrían de ser las cosas. Recuerdo cómo Dios tuvo que tratar conmigo en mi propia vida. Cuando me gradué del seminario, tenía el ímpetu de todo joven. Yo decía: cuando tenga oportunidad voy a predicar, y Argentina sabrá quién es el pastor Freidson. Un misionero me ofreció su apoyo para comprar una propiedad y abrir una iglesia en un pequeño barrio de hermosas casas llamado Parque Chas. Cuando llegué al lugar con mi esposa, vimos una plaza con muchos jóvenes y niños. Comenzamos a planificar una campaña evangelística. Le dije a mi esposa Betty: en 2 o 3 meses sacudimos el barrio. Corría el año de 1978 y el país estaba muy cerrado al evangelio. Sin embargo, yo creía que lo podía lograr. Oraba a Dios: Señor, yo no sé cuántos se han graduado en este seminario, pero yo salgo para conmover este país con el evangelio. Pusimos sillas en aquella plaza y empezamos a predicar. Muy pronto mis sueños de éxito tocaron tierra. Ni una sola persona se acercaba a escuchar. Las sillas permanecían vacías día tras día. Alguien nos sugirió: ¿por qué no pasan una película? La idea nos pareció buena, y esta vez logramos captar la atención de los vecinos. Se acercaron unas ancianitas de alrededor de 90 años y se sentaron en la primera fila. Algunos vecinos más observaban con interés. Esto nos animó. Eran hermosas películas que al finalizar me daban la oportunidad de prender las luces y predicar a los asistentes. Entusiasmado y con la Biblia en la mano, esperaba el gran momento. La película terminó y cuando prendimos las luces, ¡sorpresa!, todos salieron corriendo, excepto las pobres abuelitas que no tenían capacidad física para correr. Yo me sentía realmente frustrado. Durante varios años, mi única congregación estuvo formada por mi querida suegra, mi suegro, mi esposa y 3 dulces abuelitas. Mis sueños, mis expectativas parecían derrumbarse, pero Dios estaba tratando conmigo en medio del desierto. ¿Será que Dios está quebrantando tus expectativas? ¿Te has preguntado por qué? Hay muchos que deben pasar por el mismo proceso. Se enojan con Dios, se enojan con el profeta, se enojan con el siervo porque esperaban algo diferente. Ahí es donde debemos examinarnos y preguntarnos: ¿por qué este enojo? ¿Por qué esta indignación? Si permanecemos en esa postura, podemos llegar a perder nuestra oportunidad y jamás alcanzar el milagro, la limpieza de la lepra que nos consume. A mi manera o a la manera de Dios. Naamán solo sería sano si se zambullía 7 veces en el Jordán. Pero si lo hacemos a nuestra manera, exactamente esto mismo pensó este general. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? El problema no eran los ríos, ni tampoco el agua. El problema era el orgullo y la falta de obediencia. Muchos permanecen en derrota
pues no han aprendido a doblegar su orgullo. Les cuesta obedecer, quieren imponer su propia voluntad, tratan de justificar sus actitudes y se refugian y aíslan en su enfermedad y dolor. No están dispuestos a rendirse en las manos del Señor. El milagro solo ocurriría si Naamán llegaba a la séptima zambullida. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a someter tu orgullo y aceptar su dirección, su palabra? El milagro solo ocurrirá cuando llegues a la séptima zambullida. Serás limpio, serás sano. El milagro se producirá y tu carne se restaurará. Te invito a que transitemos juntos estas 7 zambullidas para alcanzar el propósito de Dios, la santidad, la limpieza de corazón.